aquí a continuación a una cuestión de actualidad de la que se han hecho eco recientemente diferentes medios de comunicación debido a una encuesta de hábitos y prácticas culturales en España respecto a los años 2024 y 2025, al año en curso en el que ya nos encontramos. Esta publicación, que tomo como referencia a través del diario La Vanguardia y de Servimedia, pone sobre la mesa una serie de datos muy importantes, pero sobre todo muy reveladores, respecto a la idea de cultura, a lo que entendemos por cultura. La cultura, a mi juicio, es un grimorio posmoderno, ya lo adelanto desde el principio, y se preguntarán algunos de ustedes qué es un grimorio. Un grimorio es un libro de hechizos, es un libro que contiene sortilegios y que se refiere a la práctica de sortilegios, a la ejecución de determinadas actividades que pueden resultar mágicas, por así decirlo. La cultura, en definitiva, es una cajita de magia, es una caja de magia porque en ella cabe todo, es decir, no cabe nada, y porque en ella está todo, es decir, en ella no hay realmente nada original. Claro, me dirán ustedes que estos son auténticos disparates, porque todo el mundo quiere ser culto. La cultura es algo que acredita públicamente la identidad de un colectivo y que también acredita personalmente las características de una persona. Bien, esto no es más que una creencia, que una mitología. En realidad podemos decir que la cultura es el apellido de la política, como se ha dicho con frecuencia, antes que yo lo han dicho otras personas. Se puede decir que la cultura es el opio del pueblo, tal como ha dicho Gustavo Bueno. Se puede decir que la cultura es un grimorio posmoderno, como he dicho yo en múltiples ocasiones. Se puede decir que la cultura es ideología. Se pueden decir muchas cosas de la cultura, porque la cultura es un término en el que cabe absolutamente todo, porque realmente no hay en ella nada específicamente original. Hoy día, por ejemplo, muchas universidades han reemplazado los estudios literarios por los estudios culturales, una invención estadounidense desde la cual se trata de colonizar culturalmente las instituciones académicas para hacer de ellas un protectorado más, una provincia más de las universidades del imperio estadounidense. Y sorprende que la mayor parte de la gente, formada en la tradición literaria hispano-grecolatina, haya reemplazado los estudios literarios por los estudios culturales, y lo haya reemplazado como quien cree incorporarse a una posición vanguardista en los estudios de la literatura. En realidad lo único que consiguen con eso, pero como no han reflexionado sobre ello nunca, no lo comprenden, lo único que consiguen con eso, digo, es disolver la literatura en una cultura indefinida, en una cultura completamente indefinida en la que cabe absolutamente todo, porque no saben interpretar realmente nada. Claro, reducir el Quijote a cultura es confundir Villanueva de los Infantes con Miguel Esteban, Argamasilla de Alba con Pedro Muñoz, y no saber que un lugar de la Mancha es un municipio muy reducido. Parece que casi todas las estaciones, no vamos a decir todos los días, porque no hay talento para tanto, por muy sorprendente que sea el talento, parece que casi todas las estaciones cronológicas me refiero, no de tren, casi todas las estaciones aparece alguien que descubre cuál es el lugar de la Mancha, es decir, ya no quedan lugares en la Mancha que descubrir para atribuírselos a la aldea de Don Quijote. Entonces ahora aparece un nuevo lugar de la Mancha, el verano que viene aparecerá otro lugar de la Mancha y así sucesivamente, y no faltará alguien que encuentre la partida de nacimiento de Don Quijote de la Mancha, como si Alonso Quijano hubiera nacido ya llamándose Don Quijote de la Mancha, y Don Quijote de la Mancha no fuera una invención de Alonso Quijano con más de 55 años encima, y no un artificio de Cervantes. Pero en fin, hay gente que se toma la ficción en serio, y como consecuencia de eso, con frecuencia nos encontramos con que hay quien ha encontrado en La Mancha todavía las huellas de las herraduras de Rocinante caminando por los campos de Montiel. Pero aparte de esto, insisto, la cultura es un código común, tan común, que no revela absolutamente nada más que las intenciones de quien gestiona la cultura. Porque en definitiva la cultura, como las ideologías, como las creencias, no es más que un negocio en manos de los amigos del comercio, no es más que un dispositivo más controlado, gestionado, administrado por el mercado. ¿Qué está detrás de la cultura? En definitiva, no está más que el negocio, el comercio. Naturalmente, a través de la cultura se transita por diferentes lugares, pero toda cultura, en definitiva, desemboca
en una actividad comercial. Esto no es ni bueno ni malo, esto es una realidad. Lo bueno o lo malo es lo que ustedes interpreten, lo que ustedes consideren o lo que ustedes hagan con el dinero, con el mercado o con la cultura. La bondad o la maldad ya es una cuestión muy a posteriori. En definitiva, hay personas que se enriquecen con la cultura y personas que se empobrecen con la cultura. Eso ya es una gestión individual, colectiva, incluso estatal en muchos aspectos, pero eso ya depende de lo que cada uno haga con la llamada cultura. Ahora bien, ¿qué está detrás de la cultura? La libertad, el negocio, el mercado, la felicidad, la política. Cada uno podrá pensar lo que quiera, pero en definitiva lo que lo envuelve todo, en definitiva, insisto, es el mercado. Porque tiren por donde tiren, van a desembocar siempre en el océano del mercado. Vamos a ver los datos que revela esta encuesta. Se dice: el 66,3% de los españoles leyó al menos un libro en el último año. Este es el titular que da expresión sintética a la cuestión. Pero claro, leer un libro no nos dice absolutamente nada, porque no es lo mismo leer Mi lucha de Adolfo Hitler que leer Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, y ambos son libros. De tal manera que, insisto, no es lo mismo leer un libro que conduce al Quijote, y aquí aprovecho para hablar de una filosofía en el siglo XXI, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que es un libro que conduce al Quijote. Sin embargo, Mi lucha de Adolfo Hitler no conduce al Quijote precisamente, conduce a los campos de exterminio, entre otros lugares horrendos, siniestros e incalificables, y por supuesto incompatibles con la realidad humana de la gente que preserva los valores que hacen posible la continuidad de esta racionalidad humana y de este humanismo, que no es tan ideal a veces como pudiera pensarse. Hay una característica, y esto debo subrayarlo, de toda mi obra. Toda mi obra, todos mis libros, conducen al lector, no a patadas, sino de la mano, hacia el Quijote de Cervantes. Si de algo me precio, no es de haber escrito muchos libros, evidentemente. Borges, que era mucho más inmodesto dentro del narcisismo de la modestia que ninguno, decía que él no estaba orgulloso de los libros que había escrito, que estaba orgulloso de los libros que había leído, como si nos importara. ¿De qué estaba orgulloso este señor? Yo no estoy ni orgulloso ni decepcionado, yo simplemente me he propuesto siempre un objetivo cuando escribo un libro, entre otros objetivos varios, y es que ese libro conduzca al ser humano de la mano y no a patadas, aunque algunos podrían merecer esto, pero no será por mi parte, desde luego, al Quijote. Si cada uno de nosotros escribe un libro que conduzca al lector al Quijote, eso será un gran logro, porque evidentemente todo lo que se escribe es en definitiva un hiperónimo de Cervantes, es decir, es algo que está contenido en el gran hiperónimo cervantino. Todo lo que se escribe es un hipónimo, realmente habría que decir un hipónimo de Cervantes, porque nadie puede superar a Cervantes. Todo lo que escribimos es un hipónimo de Cervantes, que es el gran hiperónimo de la literatura y del pensamiento. Es decir, que si de algo cabe satisfacer una labor como escritor, como ensayista, pongamos un libro como Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ya en su segunda edición, que presentaremos el próximo miércoles 12 de febrero en el Club de Prensa Faro de Vigo, en Vigo, con Inmaculada Naya, vicedecana de la Facultad de Filología y Traducción. Eso lo quiero mencionar como un hecho que tenemos en los próximos días y al que todo el mundo está invitado a ir por si quiere hacer alguna pregunta pertinente en relación con el libro. 12 de febrero, 2 días antes que el Día de los Enamorados, a las 8 de la tarde en el centro de Vigo, allí estaremos. Pero insisto, si la cultura tiene valor es porque nos conduce hacia algo que tiene valor. Por eso insisto constantemente en que todos los libros que he escrito conducen al lector a las puertas del Quijote. Y eso es verdaderamente un gran objetivo, a mi juicio, porque si lo mejor que podemos ofrecerle al lector es desembocar en el Quijote, es desembocar en la lectura de la obra de Cervantes, un gran favor le haremos. Desde luego mis libros no desembocan en obras monstruosas o aberrantes como puede ser la que mencioné antes de Adolfo, en definitiva. Eso no tiene nada que ver. Ahora bien, ¿qué hay detrás de la cultura? Hay muchas cosas, depende del uso que ustedes quieran hacer de ello. Si ocio, si libertad, si felicidad,
si dinero, si mercado, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que se diga que han leído un libro como si han leído 10 libros, es decir, eso en sí mismo no significa absolutamente nada, a menos que concretemos qué libro hemos leído, de qué libro hablamos cuando hablamos de leer un libro, porque no todos los libros son iguales, aunque estén editados digitalmente, en tapa dura, en tapa blanda, como lo quieran llamar. Pero lo que importa de un libro es el contenido, y de alguna manera un libro que nos aleje del Quijote es un libro menos valioso que aquellos otros libros que nos aproximan al Quijote, aunque esa aproximación pueda ser más o menos inquietante, turbulenta, problemática, reflexiva, etcétera, etcétera. Eso ya depende de las posibilidades del lector. Ahora bien, ¿por qué razón la gente lee? Pues la mayor parte lo hizo por ocio durante su tiempo libre y lo hizo en formato de papel, en formato de papel impreso, en tapa dura o tapa blanca. Es decir, la gente sigue prefiriendo en principio la versión del libro impreso tradicional, entre otras cosas porque suele ser más cómodo en algunos contextos, lo cual no significa que el otro no lo sea en otros determinados contextos. Estos datos, insisto, como he dicho al principio, lo refleja la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2024-2025. Pero insisto que hablar de cultura es hablar en términos tan extraordinariamente indefinidos que en ella en realidad lo que caben son simplemente costumbres. Es decir, encuesta de hábitos y prácticas costumbristas, diríamos, casi en el estilo más puro del Larra, autor de artículos de costumbres, en definitiva, ¿no? Claro, cito la información de La Vanguardia, por Servimedia. Se dice, el documento pone de manifiesto una recuperación respecto a las cifras de participación cultural. Claro, participación cultural es, en definitiva, la gestión cultural, la administración de la cultura. Prácticamente en todos los ámbitos, en comparación con la edición anterior, la de 2021-2022, que supera en ocasiones los guarismos anteriores a la pandemia. Es decir, que siempre se toma como referencia a la pandemia, como si la pandemia hubiera supuesto en este punto algún tipo de transformación. Y en realidad no ha supuesto nada, ha supuesto simplemente una alteración. La pandemia ha sido, como en una partitura, un conjunto de alteraciones accidentales, en definitiva, más que unas alteraciones en la armadura. Pero en realidad la tonalidad de la vida sigue transcurriendo conforme a las tonalidades habituales y codificadas. Se advierte que la recuperación afectó con mayor intensidad a los espectáculos en directo de artes escénicas o musicales, cuya tasa anual se situó en el 48,3% frente al 19% de la anterior oleada. Bien, aquí hay alteraciones, mientras que las tasas de asistencia anual al cine se sitúan en el 48,8% frente al 27% de la encuesta precedente. Es decir, que hay una vuelta a la convencionalidad, no diré normalidad porque ya no se sabe lo que es la normalidad. Pero quede claro que la cultura no es literatura y que la literatura no es cultura. Interpretar la literatura en términos de cultura supone enfrentarse con miopía a lo que la literatura exige ver con una mayor nitidez de lo que la cultura ofrece. Insisto que la literatura no es soluble en la cultura. La literatura es superior e irreductible a la cultura y requiere una atención mucho más intensa y mucho más compleja de lo que la cultura ofrece. Insisto que la cultura es un grimorio, la literatura es un desafío a la inteligencia humana, la cultura es un hechizo, la literatura no se puede reducir a magia, es algo que no tiene nada que ver con esto, en definitiva. En lo concerniente a la lectura, que es algo que nos interesa particularmente, el 63,3% de los encuestados leyó al menos un libro en el último año, tal como se ha dicho en la premisa fundamental, y la mayor parte de ellos lo hizo por ociosidad, por tiempo libre, es decir, que dedican la lectura a cubrir tiempos vacíos. Yo no sé hasta qué punto hoy día la gente tiene tiempo libre, eso para empezar, porque el tiempo libre está ocupado sobre todo por la tiranía de redes sociales, por la tiranía de emociones hipotecadas por redes sociales y vayamos por donde vayamos, desembocamos siempre en las redes sociales para el que tiene redes sociales. Y cuando alguien no tiene redes sociales se las inventan otros por él para rentabilizar la imagen, el nombre y los contenidos de estas personas que, bueno, pues resultan útiles a otros que de alguna manera amortizan
el trabajo de estas otras personas, naturalmente con consecuencias publicitarias inevitables. En este sentido, los lectores anuales, por motivos no profesionales, alcanzan el 60,2%. 60,2%. Pero claro, era para decirle, oiga, hay mucha gente que tiene tiempo libre, porque un 60,2% de gente que se dedica a leer en su tiempo libre es porque tiene tiempo libre. Es que es más importante casi el dato que revela que hay un 60,2% de personas que tienen tiempo libre, ¿verdad?, que dediquen ese tiempo libre a leer. Porque lo que sorprende aquí no es que se dediquen a leer, eso lo hace mucha gente. Lo que sorprende aquí es que haya gente que todavía tenga tiempo libre. Y me dirán, es que son jubilados. No, es que da igual, me da lo mismo lo que sean, como si son bebés en el feto materno todavía, o en la placenta de la madre que los va a parir antes de que se cumplan los 9 meses de gestación, y que ya lean en la placenta materna, o que escuchen la música que sus padres escuchen. Lo que me sorprende es que haya un 60,2% de personas que tengan tiempo libre, en una sociedad donde el tiempo se ha criminalizado, se ha extirpado. Es una sociedad totalmente, digamos, cronofagotizada por entero, es mortífera respecto al tiempo. Es una sociedad que criminaliza el tiempo, que lo destruye, lo fagocita, supeditándolo e hipotecándolo a otras actividades. Es cronofugaz totalmente, es una fugacidad temporal que, como diría Quevedo, como de entre mis manos te resbalas, haciendo referencia al tiempo, no a otra cosa. Y solo un 37,5% de personas lee por motivos profesionales. Esto es muy revelador, porque solo un 37,5% de personas lee por razones profesionales. Y entonces, ¿cómo adquieren los conocimientos que utilizan profesionalmente? Claro, son preguntas que uno se hace, ¿no? El 62,5% de la población analizada leyó al menos un libro en el último año en papel, y el 31% en digital. Es decir, nótese que la proporción en papel duplica por el momento a la digital, mientras que el 13,8% lee libros directamente en Internet, es decir, digitalmente, pero a través de Internet. El 29,2% acudió en el último año a una biblioteca o accedió virtualmente, y las visitas a archivos se sitúan en el 8,7%. Bien, son tendencias, imagino, que habituales y que lo harán por razones profesionales. No creo que nadie visite un archivo en su tiempo libre, en principio. Claro, la encuesta atestigua, cito la noticia, que las visitas a monumentos, yacimientos o museos muestran signos de recuperación, como lo evidencia que el 54,3% de la población visitara este tipo de instalaciones en el último año. Pero claro, ¿esto ya es turismo o es cultura? Y me dirán, bueno, no, es turismo cultural o es cultura turística. Vale, me parece muy bien, pero aquí ya jugamos con el lenguaje, porque ¿qué hay detrás de la cultura? Turismo. ¿Y cuál es el soporte del turismo? Una actividad financiera, un comercio. Entonces, en definitiva, no hay cultura gratuita. Es decir, que la cultura siempre tiene o una causa o una consecuencia económica. Y me dirán ustedes, bueno, es que todo tiene una causa y una consecuencia económica. Estoy de acuerdo en que todo lo tiene. Pero si todo tiene un centro de gravedad cada vez más intensamente económico y mercantil, eso naturalmente resta valor y resta calidad y resta contenido a los contenidos culturales, porque no es lo mismo escribir un libro para el mercado que escribir un libro para la literatura. Es que no es lo mismo hablar de literatura para el mercado que hablar de literatura para que la literatura tenga valor. Es que no es lo mismo hablar con el pretexto de la literatura para tener oyentes, seguidores o espectadores, que hablar de la literatura para que la literatura tenga valor. Es que esa es la diferencia entre lo que hacen los demás y, honradamente hablando, lo que hago yo. Yo no hablo para que ustedes me presten atención, yo hablo para que la literatura tenga más valor. Y si a ustedes les parece bien, me parece bien. Y si no les parece bien, es que me parece igual de bien o de mal. Es que no me afecta eso, no puede determinar el estado emocional de quienes opinan o de quienes oyen, no puede determinar la calidad de los conocimientos de quien habla. Es decir, aquí no hablamos para captar audiencia, aquí hablamos para que la literatura tenga valor. La cuestión es que precisamente por hablar de una literatura y hablar para que una literatura tenga valor, ha habido muchas más personas de las que en principio suponíamos que se han interesado por este asunto.
Naturalmente muchos viajan de polizón y se interesan por otros aspectos, pero eso ya es su problema. Es decir, yo aquí hablo para la literatura, no para ustedes, ¿no? Es decir, hablo para que la literatura tenga valor. Si ustedes quieren interesarse por el valor que puede tener la literatura cuando yo hablo de ella, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero quédense con la literatura y a mí déjenme en paz. Eso es lo que realmente importa, en definitiva. Luego se dice que la asistencia anual a un museo, exposición o galería de arte se sitúa en el 49,2% de la población analizada, es decir, prácticamente la mitad, con tasas anuales de visita a museos del 41,6%, a exposiciones del 36% y a galerías de arte del 19,7%. Claro, naturalmente manejar estos datos estadísticamente es muy importante desde el punto de vista de la administración de la ideología y desde la gestión del mercado, porque según las inercias de la población, el mercado sabe dónde tiene más ventas y mejores resultados financieros y dónde tiene peores resultados financieros. Lo mismo ocurre con las ideologías. Es decir, que si nos interesa inyectar o potenciar una determinada ideología en una determinada actividad humana, pues si conocemos cuál es la actividad más frecuentada, resultará más rentable inyectar esa ideología dentro de ese gremio, dentro de ese terreno, dentro de esa sección, y disminuir la dosis ideológica en aquellos otros contextos o terrenos donde la frecuencia humana sea menor. Quiero decir que todos estos datos no se hacen en nombre de la cultura, sino que se hacen en nombre de aquellos objetivos que a través de la cultura como pretexto, de la cultura como grimorio, se pretende ejercer sobre la población. De tal manera que yo les diría sintéticamente que la cultura es el anzuelo y el cebo es el mercado, en definitiva. O, si lo quieren entender al revés, lo pueden entender al revés. La cultura es el cebo y el anzuelo el mercado. Pero de lo que se trata es de que ustedes muerdan el anzuelo, es decir, de que ustedes consuman. La cultura no quiere gente culta, la cultura quiere consumidores. Pero una cultura que quiere consumidores no sirve al ser humano, sirve al mercado, que no es lo mismo que el ser humano, porque el mercado está muy deshumanizado, a menos que consideremos como valores humanos el enriquecimiento de unos pocos frente al empobrecimiento general de casi todos, que, por otro lado, siendo muy ignorantes, se creen muy cultos en un tercer mundo semántico. Pero eso ya es otra cuestión, en definitiva. Espectáculos en directo, fíjense ustedes. El 48,3% de los españoles acude a un espectáculo cultural en directo en el último año, acude uno. Yo no estoy en eso porque no voy a espectáculos culturales en directo. Ahora bien, ¿qué entendemos por un espectáculo cultural en directo? Porque claro, la presentación de un libro es un espectáculo cultural en directo. Claro, es que la presentación de un libro es la presentación de un libro, pero tendría que ser una presentación espectacular de un libro. ¿Qué entendemos por una presentación espectacular de un libro? Tirar fuegos artificiales cuando se presenta una obra. Claro, es que me parece que se usan unos términos que resultan francamente ambiguos y muy imprecisos a la hora de hacer referencia a una serie de hechos que tendrían que someterse a unos datos estadísticos, a unos datos estocásticamente mucho mejor definidos. Se habla de conciertos de música actual, pero conciertos de música actual es Daniel Barenboim interpretando nocturnos de Chopin, o música del siglo XXI. Claro, es que en los conciertos de música actual, lo actual son los conciertos o la música, porque esto es una hipalaje que hay que determinar. La actualidad adjetiva a los conciertos o adjetiva a la música, ¿no? Pero como cuando uno pide un café con leche caliente. ¿Lo caliente qué es? ¿La leche o el café? Claro, si nos ponemos en ese plan, entonces acabamos exigiéndole a la gente que pida H2O cuando quiera beber agua. Y claro, esto no es plan. Pero si hablamos de datos estadísticos, yo requiero mayor precisión en el uso del lenguaje, porque si no, no sé muy bien de qué estamos hablando. Si hablamos de la cultura como grimorio, o si hablamos de la cultura como ideología, o si hablamos de la cultura como mercado, o de qué hablamos, ¿eh? Y luego, claro, aquí se habla, con menor frecuencia se encuentra la concurrencia a conciertos de música clásica. Claro, se llama música clásica a la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que es música romántica. Se llama música clásica a los conciertos para clave de Bach, cuando es música barroca.
y se hablará de música clásica tal vez cuando se hable de Tomás Luis de Victoria, que es Renacimiento. Entonces, claro, hablar de música clásica en términos tan generales ya es una etiqueta equivocada, pero claro, no vamos a empezar a corregir el lenguaje por este tipo de cuestiones. Lo que sí advierto es que se usa un lenguaje equivocado para hacer análisis científicos de hechos estadísticamente mucho más discutibles de lo que se objetivan en este tipo de trabajos. La ópera tiene un 3,9% de asistencia y la zarzuela un 1,8%. ¿Quién se lo iría a decir a los zarzuelistas decimonónicos? La encuesta pone de manifiesto, cito, la importancia de Internet como instrumento de acceso a la cultura. Pero volvemos a lo de siempre. ¿Qué es la cultura? En definitiva, la cultura es un cajón desastre, un desastroso cajón desastre, en definitiva, porque en ella cabe todo, porque no cabe nada. Y la única capacidad para regular, clasificar y asimilar los contenidos culturales depende, en definitiva, de la inteligencia del receptor, convertido ya en un consumidor, que sin tener un criterio clasificatorio traga lo que le dan con fines mercantiles, en definitiva. A lo anterior se añade que un 12,1% vio en el último año algún espectáculo de artes escénicas a través de Internet. Por artes escénicas hemos de entender el teatro, representaciones miméticas, escénicas, operísticas, musicales, y abusan aquí del gerundio de posterioridad, siendo en teatro, y fue en teatro, no usen nunca el gerundio como con posterioridad, es decir, Cervantes escribió el Quijote influyendo en Dostoyevsky. Hombre, ¿dónde va del Quijote a Dostoyevsky? ¿Dónde va de Cervantes a Crimen y Castigo? ¿No? Es decir, los gerundios son de simultaneidad, no de posterioridad, y menos con una posterioridad de 300 años, porque menudo gerundio, vamos. Sí, vamos. Y era un teatro del 5,8%, en ballet o danza 4,8%. Y prosiguen los datos. Sin embargo, las mayores tasas se registran en accesos virtuales a conciertos de música actual. Entiendo que no es Barenboim interpretando los nocturnos de Chopin. Con un 18,9% de la población frente al 6,3% que se concentra en conciertos de música clásica en línea, en Internet. Es una modalidad de audición muy curiosa, muy sorprendente. Por otro lado, dice la encuesta que cito a través de La Vanguardia, se investigan las prácticas culturales activas y el tipo de actividades artísticas que se realizan anualmente por personas objeto de estudio de esta estadística. Y en este caso, se registran altas tasas en las relaciones con las artes plásticas, como hacer fotografía. Bueno, fotografiar. Hacer fotografía es fotografiar, en principio, si no hay sorpresas con esto, ¿no? Con un 29,6%, pintar o dibujar con un 15%, o hacer vídeos con un 11,3%. Le siguen el tocar un instrumento musical con un 9,1%, la escritura con un 7,1%. Me sorprende una actividad tan baja para la escritura, porque no sé cómo se comunican, si con emoticonos ya. Ballet o danza con un 3,8%, diseño de webs con 2,9%, participación en un coro 2,1%, elaboración de blog propio 1,6%, también me sorprende porque todo Dios tiene un blog, y el teatro con un 1,4%. Pero en fin, son los datos que se objetivan en la encuesta. Y, cómo no, los hábitos por género. Los hábitos por género en realidad no muestran apenas diferencias de nada. Pero no sé por qué se empeñan en mostrar diferencias cuando es que son realmente imperceptibles. Y son realmente imperceptibles aunque el informe dice que son muy notables. Pero ustedes van a los hábitos por género y dicen, pero bueno, en primer lugar, ¿cómo pueden establecer hábitos por género si hay un montón de géneros? No habíamos quedado en que había 40 géneros. Entonces, ¿cómo pueden hacer una estadística limitándose a 2 géneros? Esto desmiente entonces otras creencias que postulan en otros contextos. Pónganse de acuerdo cuántos géneros hay y hagan la estadística conforme a 2 géneros, 3 géneros, 4 géneros o 40 géneros. En fin, aquí parece que reconocen 2 géneros en esta estadística, con lo cual incumplen ya algunas informaciones relativas a lo que normalmente se exige, que son varios géneros, no sé hasta cuánto, pero no sé si hay 40 géneros, depende de quién nos hable de esto, pero en fin, es un planteamiento abierto, es una polémica abierta y es un tema no cerrado. Los indicadores de participación cultural ofrecen diferencias por género, pero aquí entiendo que se refieren a 2 géneros solamente, y hay más géneros según se ha descubierto recientemente o según se ha reconocido recientemente. No entro en polémicas de este tipo, cada uno que diga lo que quiera al respecto, yo simplemente me remito al informe. Así pues, se observa mayor afición por la escritura entre las mujeres, 7,8, frente al 6,3 de los hombres,
Y realmente es tanta la diferencia, pero realmente es tanta la diferencia. Hombre, si me dijeran que las mujeres o los hombres escriben en un 10% y el sexo contrario escribe en un 90%, todavía habría diferencias, pero es que hablamos de un 1% o menos. Pero ¿cuál es esta diferencia? O sea, ¿dónde está la diferencia? Y por la lectura, un 69,5 frente al 63%. Bueno, aquí hay, bueno, pues hasta hay 6 puntos, hay un porcentaje de 6 puntos. Bueno, aquí puede haber alguna referencia, es decir, o sea, escriben más o menos igual, hombres que mujeres. Parece que la lectura dominan las mujeres leen más, con la excepción de la lectura profesional o de la prensa deportiva. O sea que las mujeres leen más por ocio y los hombres leen más por exigencias profesionales. Claro, pues no sé cómo interpretar esto, la verdad. Y los hombres parece que leen más prensa deportiva que las mujeres. Es decir, que las mujeres leen más que los hombres, pero los hombres, que leen menos en general que las mujeres, leen más por razones profesionales y menos por ocio, y más por interés deportivo que por interés en otras materias. Claro, estos son datos muy impresionistas, hay que conocer más detalles, que supongo que esos detalles los revelarán dimensiones más profundas del informe y se pondrán en manos de los que gestionan la cultura, la lectura, la editorial, el mundo editorial, las publicaciones y el comercio, para tocar bien el órgano de la rentabilidad cultural. Eso ya es una cuestión que depende a los profesionales de la gestión cultural, a los profesionales financieros de la gestión cultural. Ellas, las mujeres, accedieron con más frecuencia a bibliotecas, tanto presencialmente como en línea. Pero lo que no entiendo es por qué se supone que los hombres leen más por razones profesionales que las mujeres. Entonces hay que suponer que las mujeres van a las bibliotecas por ocio. Hay cuestiones aquí que no acabo de entender muy bien. Quiero decir, se pueden hacer ciertas enmiendas o ciertas preguntas que naturalmente pueden tener una respuesta coherente que a lo mejor no se ve a primera vista en el informe. Habría que encontrar, buscar, explicar, justificar diferentes formas de combinar los datos que arroja la estadística, que objetiva la estadística, para ver de qué hablamos. Claro, también podríamos hacer una diferencia entre los que son miopes y los que no son miopes. Es decir, qué tipo de consumo cultural hacen los miopes, los que usamos gafas, los que somos miopes, y qué tipo de consumo cultural hacen los que no son miopes. Claro, eso habría que ver. Incluso habría que examinar también aquellos que, siendo miopes en condiciones naturales, pues médicamente han subsanado su miopía por intervenciones quirúrgicas de láser o del tipo que sea, y han dejado de serlo. Entonces, claro, habría que entrar en este tipo de detalles, ¿no?, que ya son muy sutiles, muy precisos, no sé hasta qué punto podrá interesar o no. Pero, bueno, los hombres son más aficionados a hacer vídeos que las mujeres, más aficionados a tocar un instrumento musical o a jugar a videojuegos que las mujeres, según dice el informe. Y en este último caso, 27,3 de los hombres suelen jugar al menos una vez al mes, frente al 11,7% de las mujeres. Claro, estos son los datos que da el informe y, claro, naturalmente, ante datos así, evidentemente la industria del videojuego bien no ha encontrado todavía un filón en las mujeres, o bien sigue potenciando el filón que le proporcionan los hombres, al inducirlos a incurrir en determinadas formas de comportamiento que les resultan financieramente más rentables, ¿no? Las mujeres practican más teatro, baile o danza y acuden con mayor frecuencia a este tipo de espectáculos, con la excepción del circo y de la ópera, a los que asisten los hombres más por un estrecho margen de diferencia. O sea, el circo y la ópera, ahí tienen dos contextos que aparentemente pueden resultar muy diferentes entre sí. El circo y la ópera, no habla de tertulias televisivas, no habla de debates políticos, no, habla del circo y de la ópera. Y por último, las mujeres, dice la información relativa al informe, van con mayor frecuencia a conciertos de música y los hombres afirman escuchar más música que las mujeres. Es curiosa que esta información revela sobre todo esta información, detalles deliberadamente, a mi juicio, contradictorios, paradójicos, oximorónicos en la interpretación de las estadísticas. Pero sea como sea, se revelan detalles muy curiosos que naturalmente ayudan a potenciar la cultura, no para beneficiar a los denominados contenidos culturales,
sino para beneficiar en definitiva a la industria cultural. Es que no es lo mismo leer el Quijote para hacer dinero con las ventas del libro que leer el Quijote para que la gente deje de ser idealista. Es que son dos cuestiones completamente diferentes. Quienes gestionan el mercado no son idealistas en absoluto, conocen muy bien las pulsiones, las emociones, las ideologías, las emociones que en definitiva arrastran a los consumidores y gestionan muy bien los beneficios de ese mercado. Quienes gestionan el mercado son muy realistas, porque si fueran idealistas acabarían en el fracaso y serían superados por la competencia. Pero quienes consumen los productos del mercado son muy idealistas y no cabe la menor duda de que el fracaso de la felicidad está al caer, porque de hecho el fracaso de la felicidad ya habita entre nosotros. Y de eso hablaremos muy pronto.